Yo efectivamente soy economista de acá, de la escuela que está aquí al lado, ¿no? Que en mi tiempo se llamaba Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, incluida la Escuela de Gobierno. Ahora no sé por qué le pusieron igual que el cuerpo B del Mercurio, Economía y Negocios. Y resulta curioso hacer clases en esa facultad, una vergüenza, tengo que decirlo. Yo he hecho algunos cursos allá y es realmente incómodo entrar al salón que lo recibe a uno y que se llama Salón Cor Banca. Y la biblioteca, no sé si han ido, se llama Andrónico Luxic. Y cada sala tiene nombre de alguna empresa. Yo hice en una que se llamaba Provida, parece. Después otra que se llama FP Capital. Bueno, es triste porque finalmente uno tiene buenos recuerdos de su paso por la Universidad de Chile y por el proyecto que ha sido siempre esta universidad. Y de paso aprovecho de reflexionar un poco sobre lo que yo pienso sobre la universidad, que es una de las preguntas, ¿no? Yo me eduqué en una universidad que tenía un proyecto de ser actor o actora de la vida política y social de nuestro país. La universidad no es una fábrica de factores de producción. Y ese es uno de los dramas de la formación universitaria que hoy día tenemos. Aquí apunta fundamentalmente a crear personas que tienen un oficio, y este oficio lo van a desempeñar en el mercado del trabajo, y van a ir a producir papas fritas, gente sana o acostumbrada a asumir o tolerar la frustración del mundo laboral, los psicólogos, muchos arquitectos a producir algún edificio como ese que construyeron allá en el Costanera Center. O sea, todo orientado hoy día al mercado. Esa es la razón de ser de la universidad, estar orientada al mercado. Yo siempre tuve la convicción de que la universidad producía conocimiento relativamente certero, pero cuando estábamos en las luchas ambientales en la Fundación Terran y en Océana, y queríamos demostrar la contaminación del río Calle Calle por el proyecto de Celulosa Arauco en San José de la Mariquina, más de un estudio de las universidades chilenas demostraba que no había ningún impacto, que la celulosa no generaba ningún daño. Era cuestión de ver cómo había cambiado el color de las aguas, ver cómo morían los cisnes, y era suficiente para darse cuenta que sí tenía un impacto. Pero la universidad se prestaba, y no solo esa universidad, la Universidad Austral, la Universidad de Concepción, se prestaban para legitimar proyectos de inversión que claramente eran nefastos para la comunidad, y sin embargo, por esta lógica del financiamiento, terminaban generando conocimiento que permitía legitimar proyectos de inversión claramente nefastos para la vida colectiva de las personas. Yo no me formé en esa universidad, y creo que la universidad tiene que ser no solo productora de personas que tienen oficio, sino que también tiene que ser fundamentalmente formadoras de personas, ciudadanos, que desarrollan todas y cada una de sus potencialidades, culturales, artísticas, sobre todo políticas, porque el conocimiento, la universidad tiene una función política, y esa función política es ser pensamiento crítico para el devenir de la sociedad. Esa es por lo menos la manera en como nosotros pensamos y nosotras pensamos lo que debe ser la universidad y el rol que debe tener, y por eso planteamos no solo la educación pública gratuita y universal, financiamiento estatal de la universidad, aportes basales al 100% o al 90%, depende del requerimiento de la universidad, si tienen alguna forma de generar un ingreso de manera autónoma, pero básicamente permitiendo que los estudiantes tengan acceso sin aranceles, sin colegiaturas, sin pago alguno.
como era antes, como eran los 60, como fue incluso todos los 70. Si esto no es una utopía, no es una cosa absurda. Chile, cuando era más pobre, cuando tenía $7.000 per cápita y no estos 20.000 que ayer el presidente de la República casi tuvo un espasmo erótico cuando me la cosa de los $20.000 per cápita. Chile está en los top 10 de crecimiento económico y bueno, Longueira por ahí suplica a los chilenos que no, por favor no perdamos esto, lo que hemos avanzado en esta materia. Bueno, nosotros no solamente planteamos que hay que financiar la educación, sino que tenemos que hacer una reforma educacional. Yo dije por ahí, y me he considerado que es un poco arrogante, que el resto de las candidaturas se encuentra en cualquier supermercado, Jumbo, Líder, Econ, menos esta candidatura. Bueno, lo he hecho de esa manera, pero de alguna forma, lo que nosotros queremos decir con eso, y nosotras, es que acá la política también se ha mercantilizado. A veces hablamos mucho de los neoliberales, de la escuela de Chicago, esa que enseñaban y que todavía enseñan ahí al lado, ¿no? Pero poco se dice de la variante política del neoliberalismo que fue y que es la escuela de pensamiento de la elección pública, el public choice. ¿Qué es lo que es eso? Digamos, una manera de entender la política desde el punto de vista de la racionalidad de mercado. Nosotros hacemos evaluaciones y optimizaciones cuando compramos o vendemos un producto. Y esa misma lógica se ha aplicado y se ha extendido al ámbito de la política. Y por eso que hoy día aparecen cosas que son sorprendentes. Por ejemplo, muchos me preguntan, bueno, ¿por qué tenemos que creerle a usted? ¿Por qué esta vez va a ser diferente? ¿Por qué si votamos por la candidatura que ustedes están planteando, no va a ocurrir lo mismo que con Lagos, con Bachelet, con Elwin, o con, ¿cómo se llamaba el gerente? Se me olvida, Eduardo Frei, el gerente que teníamos después de Elwin. Bueno, la cuestión es esa, porque si uno mira como es hoy día la acción política, lo que uno ve fundamentalmente es prácticamente lo mismo que inventar un producto, legitimarlo, venderlo, promocionarlo y hacerle publicidad en el mercado. Entonces los candidatos un día plantean privatizar Codelco y otro día plantean, para otras elecciones, nacionalizar Codelco o algo parecido, no muy claro. Durante muchos años son partidarios del arancel diferenciado y ahora de la educación pública gratuita. De alguna manera, lo que nosotros hemos visto en los años en que se ha legitimado el modelo neoliberal de pensamiento económico y político es que se ha producido una identidad entre lo que es el mercado y la voluntad popular. Entonces la voluntad popular hoy día es una especie como de mercado político. Cada persona es un voto y a esa persona hay que venderle un proyecto y esa persona vota por ese proyecto y después vemos si ese proyecto lo implementamos o no. Nosotros hemos querido decir una cosa distinta y hemos querido plantear la política desde otro punto de vista, un poco a la antigua, cuando se entendía de manera nítida y clara que los liderazgos se construían en un proceso político, en una historia, en un acompañamiento. Es decir, los partidos políticos que presentaban candidatos no eran cáscaras de huevo como son hoy día, sino que eran realmente instituciones en donde estaban presentes votantes que tenían pensamiento político, que participaban, que había elecciones internas, que decidían liderazgo y había participación de movimientos sociales, estudiantiles, laborales, habían frentes sindicales, tenían frentes poblacionales. Entonces los liderazgos de alguna manera se construían en un proceso, en una historia, en una vinculación, en una relación entre personas.
Y a partir de ahí se hacía la política. Los procesos políticos, los proyectos políticos se levantaban sobre esa continuidad. Y no un equipo de publicistas que determina que hoy día el mercado político está pidiendo tal o cual planteamiento, y entonces nosotros vamos a diseñar una campaña publicitaria orientada a conquistar el voto de los que quieren que quieren legalizar la marihuana, los que quieren el aborto, y van armando un set de propuestas que más o menos tiendan a convencer esa votación. Nosotros hemos planteado que acá tiene que terminarse con el sistema de la AFP y tenemos que instalar un sistema solidario de aporte tripartito entre el Estado, los trabajadores y las empresas. Hacer un fondo mucho más contundente que nos permita solventar las pensiones. Dicen que eso sería deficitario. Eso es falso. No sería deficitario porque hoy día, incluso duplicando las pensiones que se dan, todavía quedarían excedentes por parte de la recaudación que se hace en materia de pensiones. Y si fuera deficitario, sería mucho menos de lo que actualmente hoy es el sistema de AFP, que al Estado le cuesta enormes cantidades de, por lo menos, 1 billón de pesos anuales le cuesta al Estado hacerse cargo del sistema de pensiones AFP, porque la mitad de las pensiones en Chile la paga el Estado. Nuestro diagnóstico no es precisamente un diagnóstico feliz. El mundo laboral. Ayer el presidente de la República anunció un bono de 200.000 pesos para a partir del tercer hijo nacido. No sé si va a ser todos los meses, una vez al año, o de una vez y para siempre. Creo que es de una vez y para siempre. Bueno, aunque fueran 400.000. Uno se pregunta por qué el presidente y su ministro de Desarrollo Social sale a defender esta política. Pero fíjense que es bien interesante, porque de alguna manera, ¿cuál es el argumento que ellos dan? Está disminuyendo la tasa de natalidad. Y uno se pregunta, ¿por qué en Chile está disminuyendo la tasa de natalidad? Ese sí que es un comportamiento racional, porque hoy día tener un hijo es un costo. Cualquiera que piense en tener un hijo tiene que pensar en el parto, lo que le va a costar el parto. Va a tener que pensar en la alimentación, lo que le va a costar la alimentación, la educación, la salud, el colegio, el jardín infantil. Todos los derechos que en un país medianamente desarrollado un niño tendría, en Chile no los tiene. Y son responsabilidad de sus padres. Nadie hoy día piensa con tranquilidad la posibilidad de ser padre de familia o madre de familia, ¿no? Porque no han instalado el nacimiento de un niño, la nueva vida, como un costo. Y además, no solamente eso, sino que te ofrecen un mercado laboral francamente inaceptable. Entonces, hoy día tener un hijo, aparte de todas esas responsabilidades, te condena a introducirte en el sistema mercantil del trabajo por sueldo. Fíjense ustedes, la mitad de los trabajadores en Chile, la mitad de los trabajadores, tiene sueldos inferiores a 250.000 pesos. La mitad. Y en el mundo privado es menos de 200.000 pesos. La mitad de los trabajadores gana menos de 200.000 pesos mensuales. El 70% tiene ingresos inferiores a 500.000 pesos. El nivel de ingresos en Chile está tan concentrado que en materia, por ejemplo, del este famoso $20.000 per cápita, que tanto disfrutan los economistas y el ministro de Hacienda y el presidente de la República. Pero fíjense que mensualmente el 99% de los chilenos, 99% de los chilenos, el ingreso per cápita mensual es $720. Como 350.000 pesos, o 400, más o menos, depende cuál sea el tipo de cambio. Pero el 1%
el 1% más rico tiene un ingreso per cápita de $31.000 mensuales y el 0,1% de $180.000 per cápita. Ese es un país de extremada desigualdad. Ese es el mercado del trabajo al cual nosotros tenemos que salir. Ustedes van a tener que salir. Los niveles de ingreso hoy día en Chile, los niveles de salario hoy día no permiten que una persona pueda, y un número importante de personas, nosotros estamos hablando 9 de 10 chilenos que tienen severas dificultades para cumplir sus obligaciones. 9 de 10 chilenos. Entonces, ¿cómo es posible pensar en una familia de 3, 4, 5 niños cuando hace 30 años o 40 años atrás un empleado público podía tener 4 y 5 hijos y cubrir todas sus necesidades? Es que eso es lo que uno tiene que dimensionar. Se nos habla del progreso, pero yo me pregunto qué progreso de país en el que estamos. Porque hay celulares, porque la gente tiene plasma, porque anda en auto. Pero resulta que hace 40 años atrás, hace 30 años atrás, un empleado público podía vivir en una casa digna. No es el caso de hoy. Podía tener a sus hijos educados y podía tener 5 hijos y los educaba. Y tenía acceso a la salud. Hoy día ninguno de esos derechos los tiene asegurados, pero sí puede cambiar el celular y un plan de internet. Puede tener internet. Nuestra evaluación de Chile no es feliz. Excesiva desigualdad, una sociedad sin derechos, una sociedad que no le asegura a ninguna persona los elementos básicos, los derechos mínimos que en cualquier país medianamente desarrollado, no solamente en Alemania, en Francia, en Inglaterra, sino que en Argentina, en Venezuela, en Uruguay, en México, están asegurados. Todos ya sabemos que en prácticamente todas partes del mundo la educación es gratuita y universal, menos en Chile. Entonces, ¿qué nosotros estamos planteando? Mire, aquí no nos vamos a tomar el poder, no nos vamos a introducir o a empujar una revolución bolchevique. Aquí estamos diciendo algo de sentido común. Mire, ¿sabe qué? La educación es un derecho, no un bien de consumo. La salud es un derecho. Y lo que nosotros queremos es iniciar un proceso político en donde estén involucrados todos. Estamos invitando no solo a votar por esta candidatura, estamos invitando a todos a ser parte de un proceso de toma de conciencia, de asumir la responsabilidad de ser parte de la transformación. Todos estos cambios que nosotros estamos planteando no los ofrecemos como se ofrece algún producto de mercado. Decimos simplemente que esto es lo que tenemos que construir, a esto tenemos que avanzar, en esta dirección tenemos que caminar, pero no puede hacerlo esto un candidato o un presidente o un nuevo gobierno. Esto lo tiene que hacer un país entero. Esto significa que a partir del momento que elegimos una nueva administración, un nuevo presidente, un nuevo gobierno, es el pueblo de Chile que tiene que ponerse en marcha, que tiene que caminar, tiene que expresar su voluntad de cambio en centros académicos, en organizaciones sindicales, en organizaciones sociales. Tiene que movilizarse, expresar y presionar a las autoridades políticas para que estas transformaciones se hagan, porque fundamentalmente nos interesa básicamente reinstalar, restaurar la sociedad de derechos y terminar con esto que es hoy día Chile un nicho de negocios. Esa es la meta, eso es lo que nos anima y nos motiva. Este proyecto requiere urgentemente el compromiso de las grandes mayorías y su voluntad de cambio y su incorporación y su materialización de la acción política eficaz en las calles, en los centros académicos, en donde haya un espacio de comunidad, debe saberse expresar esta voluntad de cambio. Sin esa voluntad de cambio, difícilmente nosotros vamos a poder hacer nada.
movilícense, actúen como personas conscientes de que la cuestión política es central y que si no son actores políticos y no se convierten en actores de primera línea, entonces los cambios no van a ocurrir. Esa es la voluntad que nos anima, a eso los estamos invitando y tenemos la certeza de que si eso ocurre, si Chile se moviliza en esa dirección, vamos a poder muy pronto, en el corto plazo, a restaurar esa sociedad de derechos que fuimos y que existe en otras partes del mundo, que no es utopía, que no es una fantasía, que ha existido y existe en otras partes del mundo. Eso es. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos planteando una nueva constitución. ¿Por qué decimos que Chile requiere una nueva constitución? Lo decimos fundamentalmente porque la base fundacional de una democracia es la voluntad soberana del pueblo. Nada muy revolucionario. Eso ha ocurrido en todas partes del mundo. Nosotros somos personas que hemos nacido en el siglo, algunos en el siglo XX, otros en el siglo XXI, bueno, pero no tenemos por qué vivir de acuerdo a los paradigmas, a los criterios, a las normas, a los prejuicios de las generaciones anteriores. Y menos aún tenemos la obligación de vivir de acuerdo a los preceptos, a la filosofía, a la moral, a la religión, al concepto de poder que tiene la oligarquía que hoy día domina este país. La Constitución que hoy día nos regula la hicieron 7 personas designadas por la dictadura, inspiradas en la noble moral del señor Guzmán. Yo de repente digo, ¿cómo hemos tolerado seguir viviendo, seguir comportándonos, seguir aceptando las normas que un señor hace 30 años escribió? Además, refrendada en un plebiscito donde acarreaban a los militares de un centro de votación a otro. O sea, todo eso a nadie le suena raro, a nadie le suena inaceptable, a nadie le suena absurdo. A mí por lo menos me suena terrible, inaceptable, intolerable. Entonces, nosotros tenemos el derecho, el total derecho, natural, ético, político, religioso, de cualquier envergadura que ustedes quieran ponerle, a darnos el ordenamiento jurídico, constitucional, legal, que nos parezca adecuado a los tiempos que nos toca vivir, a quienes somos nosotros y cómo nos gustaría organizar nuestra vida. Por lo tanto, nosotros estamos planteando que la primera tarea que vamos a hacer es convocar a un plebiscito para preguntarle a los chilenos si quieren una nueva constitución sobre la base de una asamblea constituyente elegida por votación directa y democrática. Hemos planteado que en esa asamblea constituyente tienen que haber 60% delegados que no estén en Santiago, que no vivan en Santiago, que sean de regiones, que el 50% sean mujeres y que las comunidades indígenas estén debidamente representadas. Aspiramos a una constitución que reconozca, nosotros esperamos que del fruto de esa discusión y de ese debate se reconozca la dignidad de los pueblos originarios, que se reconozca que Chile es un estado de múltiples naciones, de múltiples culturas, que además sea un estado federado, donde en cada región hayan parlamentos, hayan autoridades elegidas democráticamente, donde incluso las autoridades judiciales sean elegidas por votación popular. Yo no sé por qué tenemos que aceptar que los jueces sean designados por el gobierno y por el parlamento. Nosotros también tendríamos derecho y deberíamos tener derecho a elegir a los miembros de la Corte Suprema y a los jueces de la Corte de Apelaciones. Eso es lo que a nosotros nos inspira.
que además se termine con el sistema binominal, que la representación sea directa y proporcional y que permita que incluso minorías puedan tener acceso a la representación parlamentaria. Nos mueve también la idea del referéndum revocatorio, es decir, que una autoridad, si no cumple con sus obligaciones, que es representar la voluntad de la mayoría, tiene que ser puesta fuera del poder por votación popular. Esas son básicamente las ideas que nosotros planteamos en materia de constitución. Hemos planteado la derogación del Código de Aguas, la renacionalización del cobre, la restitución de empresas públicas que fueron fraudulentamente privatizadas, entre ellas Sokimich, que explota el litio. ¿Cuál es la idea? La idea es que estos recursos estén orientados al desarrollo del país. El cobre genera 40.000 millones de dólares más o menos anualmente. Y es grave lo que va a pasar con el cobre, porque hoy día, ustedes no sé si vamos a conectar eso con el tema de la energía. Todo este debate sobre la energía, el proyecto de Hidroaicén, las centrales termoeléctricas, el Alto Maipo, son proyectos que apuntan a incrementar el déficit energético. Pero este déficit energético obedece, entre otras cosas, a la necesidad de sustentar los 100.000 millones de dólares de inversión que quieren hacer en el cobre. Eso es grave, porque con eso van a hacer que el cobre se hunda, el precio del cobre se va a hundir, y Codelco va a llegar a aportar al Estado de Chile una mínima cantidad de recursos. Esto va a empobrecer a Chile. Esto es una cosa grave. En vez de que esas inversiones que se nos dice que generan tanto beneficio, que ¿qué haríamos nosotros los chilenos? Quedaríamos desnudos si las empresas multinacionales que están en el cobre se van. Eso es falso, al contrario, nos van a desnudar, nos van a sacar todo y no van a dejar nada. 100.000 millones de dólares va a hundir el precio del cobre, porque a ellos no les importa. ¿Por qué no les importa? Porque la ganancia ellos la hacen procesando el cobre, la hacen con los productos que el cobre se utiliza para fabricarlo, computadores, teléfonos celulares, automóviles. Ellos hacen la ganancia de capital produciendo esos bienes donde el cobre. Vamos a usar esto que se ha convertido en un símbolo de esta candidatura. Bueno, van a hundir el precio del cobre, porque a ellos lo que les interesa es que el cobre sea barato. Van a hundir el precio del cobre, porque a ellos lo que les interesa es que el cobre sea barato. La ganancia de capital la hacen produciendo celulares, automóviles, cañerías de cobre, hilo de cobre. ¿Y qué va a pasar con nosotros, con Chile, con los recursos que puede recaudar Chile si estas inversiones se hacen? Entonces, la urgencia de recuperar el cobre no es menor. Si nosotros queremos financiar la educación, porque, claro, tenemos grandes aspiraciones, pero los derechos que nosotros necesitamos consagrar hay que financiarlos, porque nunca la educación ha sido gratis, y nunca la salud ha sido gratis, y nunca la previsión ha sido gratis. Hay que financiarlo. Siempre hemos discutido que el problema no es la gratuidad, sino la forma en cómo se financia la educación, la salud y todos los derechos. Para ello necesitamos recuperar el cobre, necesitamos recuperar el litio y necesitamos recuperar el agua, porque el agua no puede ser siendo un insumo para empresas mineras y para empresas agroindustriales, ni tampoco para empresas multinacionales como Endesa, que la utilizan en un 85% y los chilenos no tienen ninguna prerrogativa sobre esos recursos. Para nosotros lo más importante es que apuntemos las inversiones a la eficiencia energética, reducir el gasto de energía, el desperdicio de energía, que es otro gran negocio.
Porque si se administra la energía con sentido público, lo que los estados tienen que hacer es reducir el gasto de energía y no incrementarlo. Cuando hacemos negocio con la energía, lo que queremos es vender mucha energía. Así se gana plata, vendiendo alta energía. Pero el Estado se quiere ahorrar recursos, si quiere evitar hacer más centrales hidroeléctricas, si quiere evitar profundizar en los cerros obteniendo el combustible, ya sea petróleo, gas o cualquier otro tipo fósil, para evitar esos impactos, entonces tiene que apuntar más a la eficiencia energética. Nosotros hemos planteado eso porque el margen de eficiencia energética en Chile es por lo menos de un 40%, o sea, podríamos disminuir el uso de la energía actual en 40% si el Estado se comprometiera en eficiencia energética. Y en relación a los otros métodos de energía, las otras fuentes de energía, la apuesta tiene que ser necesariamente en la sustentabilidad. La sustentabilidad va por usar energía y poner en funcionamiento energías como solar, eólica, geotérmica, aquellas que tienen mucho menos impacto y que hoy día muchos especialistas sostienen que tienen costos similares. Pero la razón fundamental, la lógica que debería operar en materia de energía es fundamentalmente la eficiencia energética, el ahorro y la inversión en energía sostenible.